pasados por agua estos días pasados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a estar hablando de este tema que yo les decía la semana pasada, que es... Perdón, ahí vamos mejor. Sí, me olvidé. Tengo un día hoy, mis alumnos de la clase se reían porque no le invoqué el nombre a ninguno. En un momento Lito levantó un cuadernito que decía Lito, porque no me olvidé el nombre. Así que bueno, son esas cosas que pasan. Ha sido una semana complicada, una semana difícil, ¿sí? Y bueno, estas cosas pasan, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias, entonces les decía, en Hechos capítulo 2, ¿sí? Hechos capítulo 2, vamos a leer así los versículos 1 al 13, ¿sí? Hechos 2, del 1 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían que están llenos de mosto, que están borrachos, ¿sí? Hay momentos en la historia de la vida de las personas que marcan un antes y un después. Nada es igual antes o después de algunos momentos. Algunos momentos que marcan la historia del hombre, la historia de la humanidad y nuestra historia en particular. Vienen ahí algunos sucesos que han surgido en nuestro tiempo, que rompen la rutina y fijan cimientos y nos hacen pensar y repensar acerca de cómo sigue el futuro, y rompe todas las estructuras que teníamos del pasado. La caída del muro de Berlín fue un hecho fundamental del siglo pasado. La caída de las Torres Gemelas fue otro hecho fundamental ya de este siglo, ¿sí? La vuelta a la democracia para los argentinos fue algo trascendente. Y si yo le preguntara alguna fecha trascendente en su vida, ¿usted se animaría a decirme? A ver, alguna fecha trascendente en su vida. 12 de octubre, ¿sí? Día de la raza, el día que me casé con mi señora. Una fecha trascendente, ¿sí? Si no me acordaba de esa, iba a estar mal. 26 de agosto, el día que me convertí. El 26 de agosto, el día que te convertiste. Otra fecha trascendente. 10 de julio. ¿Quién habla? Yo. El nacimiento del primer hijo. 10 De julio. de julio. Muy bien. Otra fecha trascendente. 31 de diciembre que tuve libertad. Amén. 31 de diciembre. José, algún día nos va a contar tu testimonio. Yo lo conozco. Impresionante el testimonio de José. Otra fecha trascendente. A ver, arriba. ¿No tienen fecha trascendente arriba? 13 de abril del 17. ¿Qué pasó? Perdón, Uy, escuchen lo que dijo Che. Escuchen lo que dijo esta nena. Escuchen lo que dijo esta nena. Repetilo, Chechu, fuerte. 13 de abril del 17. Pude perdonar a un montón de gente después de 4 años. Amén.
Fecha trascendente de su vida. Mario, allá. 2 de abril. Ah, qué fecha, ¿eh? El día que vine acá por primera vez hace 6 años, en abril. En abril. 14 de marzo que pasó, que mi hermana hizo una promesa a Dios, porque mi sobrina no quedaba embarazada, y que a 49 años tuvo 25. ¡Qué bueno! Una fecha trascendente. Bueno, podríamos seguir todo el tiempo. Hay fechas trascendentes que marcan nuestra historia. Y sí, es el nacimiento de nuestro Señor. Cambió la historia, partió la historia por la mitad. ¿Sí? Mire si fue trascendente. Bueno, son fechas que cambiaron nuestra historia y nuestra vida, consciente o inconscientemente, algo pasa en la sociedad después de un momento como este. Si yo pudiera pensar en un momento que cambió mi vida, seguramente lo encontraría. Diría que el día que Cristo la tocó, el día que conocí el amor de mi vida, el día que nació mi primer y segundo hijo, ¿sí? El día que aceptaron a Cristo como Salvador. Todas estas cosas que nosotros podíamos decir como fechas trascendentes, momentos especiales que perduran en el tiempo y afectan nuestra vida. Son únicos e irrepetibles estos momentos. Pasan una vez en la historia. Y el Pentecostés es este momento en la historia. Miren, a lo largo de la historia de Israel, para este momento de esta lectura, ya habían celebrado más o menos entre 1500 y 1600 días del Pentecostés. Para este momento que nosotros estamos leyendo. Pero este día fue un día especial. ¿Qué es el Pentecostés? El Pentecostés es la fiesta de las semanas, la fiesta de las semanas. La encontramos allí en Levítico 23:15 y en Deuteronomio. Es la fiesta donde se levantaba la cosecha de cebada y empezaba a levantarse la cosecha del trigo. Caía 50 días después de la Pascua. ¿Qué día cayó Pascua? ¿Se acuerdan? ¿cuánto de abril? 30 de marzo, ¿sí? O sea, pasó todo abril, estamos casi en la fecha de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. La Pascua se celebraba en sábado, ¿sí? Del viernes para el sábado, y el sábado de la noche, cuando aparecía la primera estrella de la noche, que terminaba el Sabbat, el día de reposo, de allí en adelante comenzaba a celebrarse la fiesta del Pentecostés, que se celebraba el domingo. Y curiosamente, muchas cosas trascendentales pasaron en domingo. El día de Pentecostés sucedió en domingo. La resurrección de Cristo sucedió el domingo. Si ustedes leen los evangelios, ustedes van a ver que muchos de los milagros que el Señor hace, lo hace el domingo, el primer día de semana. Van a ver que ustedes, cuando empiezan a leer los milagros del Señor, van a encontrar que dice: pasado el día de reposo, vino el Señor a Jerusalén y encontró un ciego, un cojo, ¿sí? Y realizó los milagros. Qué significativo, ¿eh? El día que el Señor resucitó también era domingo. El día de Pentecostés, y este Pentecostés en especial, era un domingo. Esta era la fiesta que se celebraba por las cosechas. Y era una fiesta de carácter obligatorio para el pueblo de Israel. Era una fiesta de carácter obligatorio. Ahora, ¿qué nos dice el pasaje respecto a esto? Miren, Pentecostés es una fiesta imperdible para el pueblo de Israel. La fiesta de la cebada, 50 días después de la Pascua, se ofrecía una ofrenda por la cosecha y duraba un día. Raro, porque la fiesta del pueblo de Israel duraba más de un día. Pero esta duraba un día. Era de asistencia obligatoria para todos aquellos que vivieran a menos de 30 kilómetros de Jerusalén. Cada uno la celebraría en su lugar. Pero aquellos que vivían hasta 30 kilómetros de Jerusalén tenían que venir a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés. Con la Pascua y los tabernáculos son las 3 fiestas más importantes dentro de la liturgia del pueblo judío. Son las fiestas más importantes, que ellos les daban sumo valor. ¿Cuáles son las fiestas más importantes como nación argentina? A ver. 25 de mayo. ¿Otra? 9 de julio. ¿Otra? 20 de junio. ¿Sí? ¿Qué se festeja el 25 de mayo? La Revolución de Mayo y el primer gobierno patrio. Muy bien. ¿El 9 de julio?
Muy bien. ¿Y el 20 de junio? La creación de la bandera. ¿Cuánta docente que tengo? Y chocha. Bueno, son fiestas importantes dentro del pueblo argentino. ¿Cuáles son las fiestas importantes dentro de la liturgia evangélica? A ver, nómbrame alguna fiesta importante dentro de la liturgia evangélica. Semana Santa. El 25 de diciembre, Navidad. Nunca se dejan de festejar. El Pentecostés no le damos mucha bolilla. En Estados Unidos le damos bolilla al Día de Acción de Gracias. ¿Sí? Nosotros lo celebramos el último domingo del año, pero en realidad ese no es el Día de Acción de Gracias anterior, el Día de Acción de Gracias. ¿Sí? Pero nosotros lo recordamos ahí. Bueno, dentro de la liturgia del pueblo de Israel, estas fiestas eran súper importantes. Las tres fiestas: Pentecostés, la Pascua y la de los Tabernáculos. Pentecostés era una fiesta convocante. Era una fiesta donde venían de todas partes. Venían judíos y prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Los prosélitos son aquellos que no eran judíos, eran gentiles, pero compartían la religión de los judíos. Algunos pueden decir esto es redundante, porque lo está diciendo el pastor, pero hay gente que no lo sabe. Entonces necesitan aprenderlo. Los prosélitos son gentiles, nosotros, ¿sí? Gentiles, pero que practicaban la ley de los judíos. Entonces venían todos a Jerusalén. Todas las naciones venían allí. De todas las naciones, nos dice este pasaje, donde se practicaba la religión de Israel. Ahora, ¿por qué en todas estas naciones se practicaba la religión de Israel? Porque estaban cansados del paganismo, cansados de la idolatría, cansados de la inmoralidad de sus propias religiones. Entonces adoptaban como propia la fe monoteísta del pueblo de Israel. Entonces muchas personas de alrededor adoptaban esta fe. Y fíjense que los nombra, ¿sí? Allí empieza, mire, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de Asia, de África, de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Y nombra, y la lista es larguísima, de cantidad de personas que habían adoptado la fe de Israel. Gente de muchas lenguas, desde el 9 al 11 desarrolla, gente de muchas lenguas. Ahora, ¿qué idioma se hablaba en Israel cuando el día de Pentecostés, en esta fiesta? Usted cierre los ojos por un segundo e imagínese de la ciudad de Jerusalén. Gente por todas partes. Iban y venían, algunos ofrecían sacrificios, otros venían solo por la fiesta. ¿Ustedes se creen que todos los que practican la liturgia cristiana, entre comillas, hoy, van a la fiesta porque quieren tener buena relación con Dios? No, van a la fiesta porque les gusta la fiesta. ¿Sí? ¿Cuántos van caminando a Luján? Porque van con los amigos y colgores por el camino. ¿Sí? Bueno, aquí pasaba lo mismo, esa es la realidad. ¿Cuánto lío de idiomas que había ahí? Una vez se puso a pensar, yo la otra vez lo hablábamos con Walter cuando estábamos en los misioneros, cuando usted escucha a otra persona hablar en otro idioma, ¿sí? Y usted no escucha hablar, y se puso a pensar, puede ser que ese ruidito a él le signifique algo y a mí no me signifique nada. En algún lugar de mi cerebro está el chip de la lengua. Un chip que el Señor trastocó allí en Babel y de allí en adelante todo se confundió, pero está ahí. ¿Cómo puede ser que para el chino dice tai chi, 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 y se entiende con eso? La china le grita al chino desde la caja hasta la fiambrería. ¡Oh! Y el chino viene y le trae un paquete de gallinita. Ahora, pero de verdad, yo la escucho asombrado. ¡Oh! Y viene con la cerealita el chino. Ahora, ¿cuándo dijo cerealita? No sé. Cuando estaban los misioneros el otro día, en mi pobre y torpe inglés del Tarzán trataba de comunicarme con ellos. Gracias a Dios ponía buena voluntad para entenderme. Pero qué increíble. Imagínense en Jerusalén, donde había tanta gente con tantos idiomas. Pero ¿saben una cosa? El Señor no hace nada al azar y todo lo prepara bien. ¿Sí?
Dentro de Israel había 3 idiomas que se manejaban así culturalmente. Uno era el hebreo y el arameo, que era el idioma de la liturgia de Israel. Era el idioma donde todos se entendían en cuanto a la fe. Los cultos, digamos así, en la sinagoga se daban en hebreo y en arameo, la escritura estaba en arameo. Había también un idioma que era legal, que era el latín. Dura lex, sed lex, decían los romanos, la ley es dura, pero es la ley. Era el idioma legal porque era el idioma del imperio dominante. Entonces, los que estaban allí, alguna palabrita conocían porque sabían a qué atenerse. Cuando decía prohibido caminar, sabían que era latín y por ahí no tenían que ir. Qué sé yo, si se diría así, pero ellos lo entendían así. Y había otro idioma que era el idioma del mercado, el griego koiné o koine, ¿sí? Ese era el griego del hablar diario, era el griego de la transacción, de una gallina por tantos denarios. Ese era el griego del hablar diario y ese lo entendían casi todos. Era la forma de comunicarse. Vieron que cuando ustedes van a otra provincia tienen cantitos, ¿sí? O tienen tonadas o tienen modismos distintos, ¿sí? Y nosotros muchas veces no entendemos lo que quieren decir, ¿sí? El santiagueño, si le dicen muxinga, ¿qué le dice? ¿Hay algún santiagueño acá? Negro le dice. ¿Dónde está Jorge Díaz? Cuando nosotros nos casamos fuimos de luna de miel a San Luis. Yo creo que les conté a algunos de ustedes, pero como el público se renueva. Fuimos de luna de miel a San Luis, entonces yo estaba parado sobre una piedra, listo para hacerme un clavado con 20 kilos menos, tipo Tarzán. Entonces cuando me iba a tirar, un pibito así chiquitito parado al lado nuestro me dice, cuidado que está Pandito, me dice. Y yo digo, ¿quién es Pandito? Debe ser un cocodrilo, me imagino. El monstruo del lago Ness. No, ¿qué me quería decir? Que estaba bajito, que tenía poca profundidad, me iba a romper la cabeza contra el fondo. Modismo idiomático de cada lugar. Bueno, imagínense en Jerusalén. Yo les hago toda esta ilustración para que usted se ubique en el tiempo en que estamos desarrollando esta situación. Pentecostés entonces era una fiesta imperdible, nadie se la podía perder. Pentecostés era una fiesta convocante donde todos estaban invitados y exigidos a venir a Jerusalén. Y Pentecostés era una fiesta que sacudiría la fe de todos los que estaban allí. Y ahora vamos a detenernos más en este momento. Sacudiría la fe de todos los que estaban allí. En Ezequiel capítulo 3, versículo 2 y Ezequiel 37, 9, habla de viento y fuego como manifestación de la presencia de Dios. 2 elementos que aparecen aquí en el Pentecostés. Viento y fuego como manifestación de la presencia de Dios. Se iba a dar en este día en particular del Pentecostés el cumplimiento de la promesa de Jesús. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y allí sería el cumplimiento de la promesa de Dios. Si nosotros vamos a Juan, capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 15 en adelante, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Esta experiencia que el pueblo recibió en ese momento es la experiencia que usted recibió cuando abrió su corazón y permitió que Cristo entrara en él. El primer contacto que como creyente usted tuvo con el Espíritu Santo de Dios y con Dios a través del Espíritu Santo es justamente este. Cuando el predicador hablaba
y hablaba de arrepentirse y de entregar el corazón en manos de Cristo y de recibir el perdón de pecados, el Espíritu Santo le estaba hablando a usted, lo estaba convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Le decía, te está hablando a vos, este mensaje es para vos. Y así usted recibió el primer contacto con Él y de allí quedó sellado con Él para siempre. ¿Por qué tenemos esta relación íntima? ¿Por qué el Señor elige trabajar a través de la Trinidad? Mire, yo no lo sé, pero disfruto de ella. ¿Por qué yo tengo una vaca negra que tiene la carne roja y me da leche blanca si come pasto verde? No lo sé, pero uso el cuero, me como la carne, me tomo la leche, ¿sí? ¿Por qué Dios eligió Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Santo Consolador? Yo no lo sé, pero disfruto del trabajo de Dios. Y debo disfrutar de cada una de las personas de la Trinidad. Y muchas veces tenemos el Espíritu Santo en un rinconcito de nuestra vida, contristado, triste y humillado, y no disfrutamos de Él. Parece que nos da miedo utilizar la palabra Espíritu Santo. Parece que se nos ha hecho un callo con este tema y tenemos miedo de que vaya a pasar alguna cosa rara. ¿Qué pasa si se desparrama la lengua del fuego acá? Salimos todos rajando. Esa es la verdad. El Pentecostés es una fiesta que sacudió la fe del pueblo de Israel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora, el Pentecostés era una fiesta misionera. Si ustedes se fijan, no dice que hablaron en cualquier lengua que no fuera un idioma. En este punto en particular, en este pasaje en particular, hablaba en los idiomas de las personas que los escuchaban. Y es terminante la Biblia respecto de esto. Hablaba en los lenguajes de las personas que los oían. No sabemos cuál fue la obra del Espíritu. Si de que ellos hablaban o los otros los entendían en esa lengua. No sé, pero todos los entendían. ¿Y por qué les digo que el Pentecostés es una fiesta misionera? Porque el Señor no hace nada al azar. El Señor estaba preparando a la iglesia para ir a cumplir con la gran comisión. Cada uno en su idioma. La iglesia naciente, esta iglesia que recién empezaba, esta iglesia que surgía, esta iglesia de la que venimos hablando porque hace unos cuantos domingos que es del nacimiento de esta iglesia. Dios quería que mire al mundo y no se mire para adentro. Porque si esa iglesia incipiente, chiquita, que nacía en Jerusalén, se hubiera mirado el ombligo, ninguno de nosotros probablemente hubiera recibido a Cristo como Salvador. El plan de Dios era que esta fuera una iglesia misionera y como tal el Señor le daba las herramientas para ser una iglesia misionera. Ahora, ¿dónde se torció este tema de que el Pentecostés debe ser una situación constante y permanente en la vida de los creyentes? Dios elige obrar en la historia de una forma y Él es el que decide obrar de esa forma en ese momento en particular de la historia. El Señor elige obrar de esa forma. Y en el día de Pentecostés habían pasado entre 1500 y 1600 Pentecostés, pero ese era diferente. Y el Señor eligió derramar su Espíritu en esa forma. No tenemos registro de que otros días del Pentecostés hubiera sido lo mismo. No podemos condicionar a Dios a recibir un don en particular como manifestación de Él. Porque la palabra de Dios dice en Corintios que un mismo Espíritu reparte los dones según Él quiere. No por capricho, no, sino por la necesidad. Nada de lo que Dios da lo da sin tener en mente lo que viene o la tarea que usted tiene que hacer. A cada iglesia el Señor reparte los dones según Él quiere y según ve la necesidad de la iglesia en el futuro. Esta iglesia naciente necesitaba este don. Si nosotros seguimos avanzando en el libro de Hechos, en Corintios, vamos a encontrar el don de lenguas
de otro tipo de manifestación, lenguas angélicas e ininteligibles, de las que el apóstol Pablo va a hablar y va a decir con claridad: más vale es hablar una palabra en lengua que me entienda y no 1000 en lengua que no me entienda. De nada aprovecha hablar en lengua, decía el apóstol Pablo, si no hay quien interprete, porque es de edificación personal y no edifica la iglesia. Y ningún don que el Señor reparte es para que usted sea grande y diga: wow, qué don que tengo, cuántos dones Dios me ha dado. Porque este fue el problema de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba llena de dones, estaba llena de recursos, pero ahí estaba llena de pecado. Entonces el apóstol la amonesta y le dice: chicos, pónganse las pilas, saquen el pecado, porque pueden tener muchos dones, muchos recursos, pero eso no les sirve para nada. La manifestación de los dones de Dios es de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Y este día de Pentecostés es el día en que Dios dotó a la iglesia de las herramientas necesarias para salir a evangelizar. La semana que viene van a estar escuchando cerca del primer discurso de Pedro. Y ustedes se van a asombrar. El primer discurso de un pescador, disculpen la palabra, un bruto, sin letras y del vulgo, así lo escribe la palabra. No era un tipo intelectual Pedro. Y sin embargo, ustedes van a ver en el discurso de Pedro que tiene un conocimiento de las Escrituras apabullante, de todo el Antiguo Testamento, de toda la ley y los profetas. Y lo desarrolla con una vehemencia terrible. Y insta al pueblo a creer y montones de personas creen. ¿Por qué? ¿Porque Pedro era inteligente? ¿Porque Pedro era muy elocuente? ¿Porque tenía muchas palabras? No, porque el Espíritu Santo trabajaba en la vida de las personas. Y siempre decimos lo mismo cuando uno va a predicarle a alguien del Señor. Es importantísimo orar por esa persona para que el Espíritu haga la obra, pues si no, no vaya. No le alcanza las palabras de toda la Biblia para convencer a alguien de pecado, si el Espíritu Santo no trabajó primero con la persona. El día de Pentecostés debe ser para nosotros un hecho trascendental en la historia. Un hecho puntual en que el Espíritu de Dios eligió trabajar de esa manera. Ahora, ¿el Espíritu de Dios trabaja hoy? Sí que trabaja. Por supuesto que trabaja. Entonces, ¿por qué a veces lo tenemos tan olvidado? La palabra del Señor dice: no contristéis al Espíritu Santo. No lo pongas triste. No lo angusties al Espíritu Santo. ¿Y qué cosa angustia al Espíritu Santo? El pecado. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Cuando el Señor se fue, dice: voy a dejarle un consolador, alguien que esté con ustedes, que los conforte, que los aliente. Le dice: el Espíritu de verdad que los guiará ¿a qué? A toda verdad. Él está con nosotros. Entonces, ¿por qué muchas veces lo contristamos, lo ponemos en un rinconcito del corazón? Es muy fácil decirle al Señor que entre en mi corazón, perdone mis pecados y me dé una vida nueva. Pero es más difícil decirle al Señor que sea el Señor de mi corazón. Que sea el que mande, el que decide, el que toma las decisiones, el que da los dones, el que me mueve para un lado y el que me mueve para el otro. Y ese es el obrar del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Muchas veces con nuestra forma de ser impedimos ese obrar. El Espíritu está para llenarnos, para saturarnos, para estar a pleno. Y sin embargo, muchas veces nosotros impedimos que esté. Siempre se ha perdido el tiempo en la trampa satánica de discutir acerca del don de lenguas. El problema no está en hablar en lenguas, sino en formar una doctrina a partir del don de lenguas y perder de vista el mensaje principal del Pentecostés. ¿Cuál es el mensaje principal del día de Pentecostés? Que la iglesia es una iglesia misionera. Que el Espíritu de Dios se derrama sobre la iglesia para que la iglesia cumpla su función. Que el Espíritu de Dios capacita a la iglesia para cumplir su función. ¿Qué necesitaban? Necesitaban hablar en las lenguas que todos podían entender, y de esa forma el Señor derramó su Espíritu en ese momento en particular. En otro momento lo puede haber derramado de otra forma, pero en este momento en particular se derramó de esta manera. Lamentablemente nos pasamos la vida discutiendo acerca del don de lengua.
Si el don de lengua sí, si el don de lengua no, si los cristianos son más llenos o menos llenos por el don de lengua. Y el diablo chocho, él disfruta de la vida y de nuestro tiempo que perdemos en discusión. Entendamos el Pentecostés como esto, como una fiesta misionera, como una fiesta donde Dios envía a la iglesia, como una fiesta donde Dios sella a la iglesia. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Levante la mano el que tiene el Espíritu Santo. Claro que sí. Todos hemos sido sellados por Él desde el mismo momento que recibimos a Cristo como Salvador. No hace falta una manifestación especial. Si el Señor se la quiere dar, se la va a dar, porque el Espíritu Santo yo no lo manejo, lo maneja el Señor. Pero todos hemos sido sellados con las arras del Evangelio, dice la palabra, la garantía del Señor. Y esa garantía es el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Para ir terminando, Dios en el Pentecostés es Dios dando poder a la iglesia naciente. Es Dios enviando a la iglesia naciente a predicar. Es Dios despertando a la iglesia. Miren, si ustedes ven allí en el libro de Ezequiel, el pasaje donde Ezequiel habla acerca del valle de los huesos secos. Es un pasaje emblemático del libro de Ezequiel. Y dice que el Señor dijo a Ezequiel que soplara, que profetizara a los huesos y los huesos tendrían vida. Y vino carne y cubrió los huesos, y vinieron tendones y cubrieron los huesos, y los huesos se pusieron de pie. Hasta que en un momento profetiza Ezequiel, le dice el Señor, que venga el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios vino de los cuatro vientos, dice la palabra, sobre esos huesos secos cobraron vida. No importa tanto la carne, los músculos y todo lo demás, sino el Espíritu de Dios, que es el que te da vida. Y a la iglesia naciente de Jerusalén, el Espíritu de Dios le dio vida. Y a nosotros el Espíritu de Dios nos da vida. Y vida abundante, vida para compartir, vida que se reproduce, vida que se multiplica en nuevos creyentes. ¿Cuál es la clave para que esto se pueda llevar adelante? No contristar al Espíritu Santo. Cualquier forma de pecado, por pequeña que sea, constrita al Espíritu Santo y lo pone a un lado y le dice, no trabajes, hoy trabajo yo. Muchos deberían conocer a Dios y la iglesia no aprendió sino hasta la muerte de Esteban, que donde por la gran persecución que hubo fueron esparcidos y por todos los lugares donde iban predicaban el Evangelio. Allí muchos de estos que habían recibido este don de interpretar lenguas, otros idiomas, ¿sí?, fueron utilizados por Dios para predicar la palabra de Dios. Cuando Felipe se encuentra con el etíope, ¿sí?, cuando Felipe se encuentra con el etíope y le habla en su idioma y le dice al Señor, le dice al etíope las cosas que la palabra dice, estaba hablando en el idioma que el etíope entendía. El Señor capacita y el Señor da las herramientas. En Pentecostés, Dios nos proveyó las herramientas, pero nosotros debemos usarlas. Debemos vivir como evangélicos un Pentecostés cada día, donde nosotros podamos asirnos, tomarnos, agarrarnos de las herramientas de Dios y ponerlas en práctica. ¿Qué herramientas te da Dios? Los dones que has recibido. Tenemos forzosamente que utilizarlos para su gloria. El Pentecostés es una fiesta convocante. Todos estamos convocados a venir a recibir de Dios y a utilizar lo que Dios nos ha dado. Si no lo estás haciendo, yo te animo a hacerlo. Y si hay algo que constrita al Espíritu de Dios, que se llama pecado, te pido que lo confieses delante de Dios y le pidas perdón. Y ahí adelante, dale para adelante con él. Hace un tiempo atrás que vengo predicando el tema del pecado. Un lobo rabioso desperté con el tema del pecado. ¿Sí? Que me causa mucho dolor. No me interesa. La gente debe ser confrontada con el pecado. Y debemos hablar del pecado, que es lo que ofende el nombre de Dios, constrita al Espíritu Santo y nos aplaca. Y evita que el Espíritu Santo trabaje. El Espíritu Santo de Dios quiere trabajar, quiere no ser contristado.
depende de cada uno de nosotros. Antes de pasar a la cena del Señor, vamos a tomarnos un tiempo donde cada uno pueda poner su vida a cuenta con el Señor. Si hay algo en tu vida que está mal, ponelo bien. ¿Cómo hacer para ponerlo bien? Delante del Señor y decirle: Señor, vos y yo sabemos que esto está mal, te pido perdón y quiero ponerme bien. Después vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a tomar un momentito de quietud y de tranquilidad para poner nuestra vida delante del Señor.